Regresamos con Hora de Conversar y queríamos continuar ahondando en temas que tienen que ver con la calidad de vida de los antofagastinos. Y es por eso, quizás Jaime, que es momento de entrar también a hablar de seguridad pública. ¿Cuál es la evaluación que haces tú de la gestión de las policías, del Poder Judicial, de la Gobernación Provincial, del mismo Gobierno Regional en torno a uno de los temas que más complica a la comunidad antofagastina? Esa pregunta no sé si para responderla, digamos, pero yo voy a contar mi experiencia personal. Mira, yo vivo en el centro, con Bolívar. Trabajo en el centro, mi oficina está en Maipú con La Torre. Y a veces, por distintas razones, me voy tarde de la oficina caminando a mi casa. Y me voy por La Torre, subo Baquedano, doblo Condel, subo por Sucre y doblo por Mata. Y te diría que a veces realmente la cuestión es... Yo original no me considero un tipo miedoso, pero a veces que uno dice, podría haber venido en camioneta. Y es bien curioso. Tiene que ver, mira, con cuestiones domésticas. Yo no sé qué pasa con la luz de la ciudad, pero hay sectores que la cuestión es oscura y uno se da cuenta que en realidad el lugar es peligroso. Y eso creo que es un tema de años. O sea, uno podría ver programas y programas de línea abierta y te apuesto que, no sé, no menos de 20 donde la gente dice, mira, en tal parte venden droga. En tal. Entonces la pregunta nuevamente es, bueno, ¿qué es lo que hemos hecho todos? O sea, la autoridad, los ciudadanos, las organizaciones, para que la ciudad cambie y mejore, porque definitivamente si este va a ser el mismo discurso y este programa en 20 años más van a haber otras 3 personas hablando lo mismo, significa que en realidad no estamos haciendo lo que hay que hacer, que es sentarse a conversar y decir, mira, ¿sabéis qué? Tal problema, tal solución, implementémosla, después evaluemos y si sigue, vamos por la línea correcta, sigamos. Si la cuestión no resulta, no perseveremos en lo mismo. A mí de verdad sí que me llama mucho la atención, sobre todo en este tiempo que uno ya empezar a escuchar vote por mí porque se acaba la delincuencia y todas esas cosas que vienen. Yo creo que sí llegó el minuto de pensar la ciudad un poquito más en serio, con una mirada más tranquila, más de largo plazo, teniendo la franqueza y decirle a la gente, mire, hay cosas que no tienen receta. O sea, aquí en temas de delincuencia, uno puede decir, mire, bajó tal delito, y es efectivo. O sea, yo podría plantear, el tema del gota a gota, yo no he escuchado nunca, que se hable en la ciudad por ninguna autoridad de los préstamos gota a gota, que es usura, que está vinculado a lesiones, a amenazas, que era una cuestión que no se conocía y respecto a la cual aquí yo nunca he escuchado a alguien decir, mira, ¿sabéis qué? Esta cuestión la vamos a combatir. O sea, yo conozco gente a la que le han prestado 400 lucas con la tarjetica, 24 días, 20% de interés. Si eso no es usura, que alguien me diga qué es lo que es la usura. Y eso aquí se ha masificado de una manera pero increíble a vista y paciencia de todo el mundo. Una cantidad de negocios donde uno ve que trabajan 5 o 6 personas, donde puede presumir que el arriendo vale 3 o 4 millones de pesos, y donde lo único que se venden son carcasas que cuestan 2.000 y 3.000 pesos. Entonces, si esa cuestión no está asociada a algo medio extraño, entonces digo, hoy día como antofagastino creo que falta tener la franqueza para sentarse a la mesa sin pelear, sin decir esto no es contra nadie, todos tranquilos, pensando en el bien de la ciudad. Este problema, ¿cómo lo abordamos? Porque detrás de ese que se gana el 20%, hay una familia que sufre mucho. Y esta cuestión del cobro diario es una cuestión que no se conocía. Entonces aquí... ¿Qué es lo que a mí me pasa con estos temas? Que en realidad van a ir todas las recetas para que hagamos... Yo creo que lo más simple es decir, ¿sabes qué? Este problema, que si uno lo pregunta en las ferias, en la Feria de las Pulgas, si lo pregunta en el Paseo Prat, se va a dar cuenta de la cantidad de gente que está con esta famosa tarjetita. ¿Y tú has escuchado alguna autoridad decir, ¿sabéis qué está pasando? Y sobre esto se tejen mitos, que el que no paga, no sé, aparece quemado, quebrado y todo. Y yo creo que son mitos, espero que sean mitos, pero realmente respecto de eso, que es un fenómeno súper novedoso y que uno diría, mira, lo estamos descubriendo, yo creo que 2 años tranquilamente que ya es exponencial, porque se asocia a las crisis. ¿Y quién paga la cuenta? Aquel almacenero que no es sujeto de crédito nunca. ¿Por qué? Porque o los bancos consideran que es muy riesgoso, no cumple con los requisitos. Entonces, ¿quién me da crédito para sobrevivir? Porque de ese almacén la gente vive el día a día. Entonces, pasa que en todas estas situaciones como de crisis económica, se empiezan los parches. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Que vamos a parchar con estos permisos precarios para la feria, no sé en qué tal parte, tal cual, y tengamos ambulantes, porque hoy día al trabajador ambulante, al cesante le dicen trabajar por cuenta propia. Si eso es lo más simpático de esto, o sea, ¿en qué minuto a una persona sin empleo, con un empleo precario, como que le damos un título? Usted, estamos felices porque es un trabajador por cuenta propia. Bueno, eso tiene que ver con el manejo de las cifras que venimos conociendo hace varios gobiernos también para poder ajustar un poco lo que tiene que ver con cifras de desempleo. En algún minuto uno tiene que ser capaz de decirles ahí que paremos, porque esta cuestión que estamos haciendo es una espiral donde si tú mundialmente ves que la curva de empleabilidad viene a la baja, o sea, el otro día salió un tema de la robotización. Mira, de los empleos, producto de robotización, se pueden perder cerca del 30-40% de los empleos. ¿Y son cuáles empleos? Son los de mayor calificación y los empleos medios. Entonces, cuando tú ves que esa cantidad de gente va a perder el empleo, ¿y qué tenéis? La autoridad peleando por cualquier cosa. ¿Y cuál es su respuesta frente a esto? Es que tengo un permiso para tal o cual persona. O sea,
¿Qué vamos a hacer? Entonces la pregunta es, y no estoy hablando de cuestiones que uno ve en las películas, es cosa de leer los diarios todos los días para darse cuenta, no ha pasado acá una importante minera en la región para evitarse la huelga. ¿Qué es lo que hizo? Adelantó su inversión en robotización. Porque en el fondo hizo una reducción importante, Jaime, despidió gente y no va a necesitar contratar. Pero antes de pasar a eso, quiero pasar un tema justamente dejaste ahí que tiene que ver justamente con temas de seguridad pública. Muchos de ellos están, o por lo menos la comunidad tiende a relacionarlos justamente con la presencia de migrantes. Se produce la aparición de un, entre comillas, enemigo visible que tiene que ver específicamente con el migrante colombiano, el migrante afroamericano, y se provoca todo un cambio también en la percepción que se tiene justamente del delito, de la comisión de delitos, de temas como el narcotráfico, estos temas que tienen que ver con estos delitos de alta connotación pública y que a ustedes también como organización les ha tocado vivir bastante de cerca, y aunque las cifras en muchos casos dicen lo contrario, buena parte de la comunidad persiste justamente en lo contrario. Ahora, antes de caer en el discurso cliché, es obvio que de los inmigrantes que ha llegado tenemos de todo, pero también nuevamente en un año de elecciones, Pablo, ¿no crees que estamos también en presencia justamente de este aprovechamiento que va a haber del tema de los migrantes y de seguridad pública en beneficio, en contra de una u otra campaña, y nuevamente nos vamos a tratar este tema en profundidad para resolver algunas problemáticas que exponía Jaime? A ver, yo ya tengo claro que lo que la gente cree lo va a creer aun cuando tú le des evidencia de lo contrario, ¿ya? Y por lo tanto no voy a hacer el ejercicio, digamos, de tratar de convencer a nadie, sino que voy a exponer algo de la evidencia y algo de las cuestiones políticas asociadas. Hoy día se presentó el proyecto de ley de migraciones, que se pospuso aproximadamente 4 veces desde el año 2015 en adelante. Se presentó a propósito de que la derecha, representada por Paulina Núñez, interpela, ¿cierto?, al ministro del Interior, digamos, lo llaman una interpelación para comienzos de septiembre, apuran la presentación del proyecto, lo presentan. ¿A quién le sirve eso? ¿Le sirve a las comunidades migrantes? No, probablemente no, porque la discusión del proyecto se va a dar en un marco tremendamente politizado y electoralizado. Probablemente de los 9 o 10 minutos que habló hoy día Michelle Bachelet cuando firmaron el proyecto, la mitad del discurso tuvo que ver con las medidas administrativas de expulsión, con las personas que entraban por paso irregular, etcétera, con mecanismos de control. ¿Qué está tratando de decir con eso? En el fondo es un guiño a la derecha, pero también es un guiño a la mayoría de los votantes que son bastante sensibles a criminalizar a las personas migrantes. Cuando hablamos de seguridad, yo creo que es importante hablar desde el lugar de en qué medida una sociedad provee seguridad a sus ciudadanos en cuestiones que son centrales y que van a definir cómo una sociedad se desarrolla. Y el primer elemento o pilar es el trabajo. Si no hay seguridad en el trabajo, se producen una serie de inseguridades. Y en ese sentido, para nosotros es llamativo que las cuestiones relativas a la vivienda, a los campamentos, al aumento de los campamentos que se va a seguir produciendo, porque, por ejemplo, muchas de las personas que llegan a campamentos, y eso está estudiado, tanto chilenas como extranjeras, antes han arrendado una pieza o una casa en condiciones usureras, ¿cierto? Tanto más usureras que los gota a gota de los que menciona Jaime, porque tú vas viendo que cuando se precariza el trabajo, las condiciones de existencia de las personas, empiezan a aparecer una serie de mecanismos informales, ilegales, que son generados tanto por personas nacionales como por personas extranjeras para mantener sus condiciones de vida o al menos sobrevivir, ¿ya? Y en ese sentido, por ejemplo, hay muchas personas actualmente que, dado que no van a tener una buena pensión, dado que no tienen expectativas de encontrar trabajo en el corto plazo, optan por la renta, por rentabilizar, por ejemplo, un bien raíz, o etcétera. O sea, cuando uno piensa, por ejemplo, la cantidad de personas que están manejando Uber, cuando uno piensa la cantidad de personas que se encalilla comprando un departamento para luego arrendarlo y vivir en un lugar más precario también, tú decís, bueno, la inseguridad tiene que ver necesariamente con el delito, o el delito es un efecto,
muy marginal de otras inseguridades que se han producido. Y ahí, por ejemplo, es llamativo, y con esto termino, la victimización, o sea, en el fondo la cantidad de personas que han sufrido un delito versus la sensación de riesgo, o sea, de sentir que puedo sufrir un delito, es inversamente proporcional. O sea, baja la cantidad de gente que ha sufrido delito, pero aumenta la sensación de temor. Por ejemplo, en el sur hay personas que creen que van a ser víctimas de un portonazo, siendo que hay comunas en el sur, por ejemplo, en Aysén, no hay denuncias por portonazos, pero dado que los portonazos han sido cuestiones que han aparecido en los medios de hace al menos un año, toda la gente cree que va a ser víctima de un portonazo. Lo mismo ocurre en Antofagasta, de todas formas, donde con lo del Pablo, muy cortito, que yo estoy de acuerdo en que ha bajado la cifra objetiva y que son inversamente proporcionales el temor con la... Pero hay un tema del que no se habla y que es la cifra negra. Porque también hay que hacerse cargo aquí de cuántas denuncias de los delitos efectivamente se hacen. Y yo creo que ahí está el diferencial que explica por qué la gente tiene tanto miedo. O sea, no es poca la gente que hoy día no denuncia los delitos. ¿Y cuáles son los delitos que se denuncian? Los robos de radio de vehículos para efectos del seguro, ¿y cuál más? Porque la experiencia de la gente en general enfrentada al sistema judicial desde la perspectiva de la víctima, no digamos que es el óptimo. O sea, y en eso yo creo que no estoy diciendo ninguna cosa irresponsable. Yo creo que en general la gente que es víctima de algún delito se siente en el desamparo. Y la pregunta es, ¿y usted va a denunciar? A mí me ha pasado. ¿Estás seguro? ¿Pero para qué denunciar si no pasa nada? Entonces, por efecto, precisamente, no, para que la estadística diga que se lo roban, pero por una cuestión casi de ejercicio profesional. Pero yo creo que lo que explica esta diferencia no tiene que ver mucho con las percepciones, porque aquí generalmente uno dice, mira, es que la tele, uno prende la tele y puede ser. Pero yo creo que la cifra negra, que es lo que no se denuncia, es una buena explicación para decir esta diferencia entre lo que la gente percibe o dice que pasa con lo que efectivamente se registra estadísticamente en el sistema judicial. Doris, ¿cómo están funcionando con temas que tienen que ver con seguridad pública y tu perspectiva? ¿Estás de acuerdo con la perspectiva de Jaime respecto de esta cifra negra? ¿Hay una falta de preocupación de las autoridades de la provincia y de la región respecto de esta temática? ¿Se le debe poner paño frío a una papa caliente? ¿Cuál es tu yo percepción? creo que la responsabilidad es de todo aquí el tema de seguridad. Yo creo que anteriormente con el colega, ex colega, trabajamos en la comisión de seguridad. Y nos encontramos con varias cosas raras en el pleno centro. Más ahora que hay una invasión de gente de todos lados. Pero sin embargo, recién ahora se vino a actualizar, digamos, el consejo que tiene que ver con seguridad. Se demoró bastante. Claro, del 2015. Entonces empecemos a ver cuál ha sido la situación. O sea, criticamos al gobierno y decimos, pasa esto, pero resulta que les costó, ¿cuánto costó a la gobernación que le pasaran los recursos por las cámaras de vigilancia? Después, cuando teníamos la reunión con Carabineros que decía, el alumbrado, pésimo en el pleno centro. Tema de que las denuncias, o sea, entran y salen al momento. Las denuncias, las pocas que hay, también no se toman en consideración o no se les da, porque un 2x3, de acuerdo a la cantidad de lo que tú robas, es lo que a ti te dejan dentro del, digamos, condición de reo. Entonces son varias las atenuantes que tiene Antofagasta. Si bien es cierto, se aprobó un proyecto de las nuevas luces LED, que yo creo que no, es pocaso lo que van a alumbrar. Tenemos el Paseo Prat, que se supone que fue el alumbrado subterráneo, y resulta de que el otro día estábamos en calle La Torre con Prat y se prendió una y la otra se apagaban y así estaban. Y cuando el comercio se apagan toda su negocio, queda pero oscurísimo. Entonces ahí también hay un tema de inseguridad. Entonces yo creo que acá falta centrarse más el municipio con el gobierno y poner una vez por todas, decir qué es lo que queremos, qué pretendemos para nuestra comunidad, más allá con el sentido político, más allá de lo que van a venir a proponer. Entonces aquí falta ponerse, digamos, decir, bueno, el tema de las personas que trabajan en el centro, en el comercio sexual, ¿qué están haciendo? ¿Qué están produciendo? Los mismos negocios digamos, de los lugares
que conocemos como Barrio Rojo, están cumpliendo. Cada vez que tratamos de disminuir la patente de alcohol, salíamos trasquilados y nos ponían un recurso y al final sacan hasta plata del municipio. Entonces, hay cosas que todavía están como que hay que afinar en las ordenanzas, que se pueden modificar, hay cosas que como por ley también hay que cambiar, entonces hay que empezar a hacer una revisión también de las leyes, porque al final dice, las leyes se mantienen, no se modifican, no se han cambiado. Entonces el delincuente se sabe la ley al revés y al derecho dentro de la cárcel. Pues. Si para qué estamos con cosas, si me piden por esto, me saco por esto, me saco por esto. Entonces hay cosas también que aquí hay responsabilidad de los que están, digamos, al menos los diputados y los senadores, de ver y ir cambiando la ley y que vamos dándole vamos ante la necesidad de cada región. Y en base a eso yo creo que no basta que la municipalidad ponga 7 camionetas, que aquí el colega muchas veces decía, bueno, ¿y cuál es el sentido de las 7 camionetas de seguridad? Y yo digo lo mismo hasta el momento, lo mantengo, porque si van a andar dando vueltas y mirando, hola, aquí estoy, no nos sirve. Volvemos un poco, es que dice que no tienen se injerencia. Están aplicando las medidas que corresponde, porque por lo menos yo soy de la idea, y no sé estar de acuerdo, de que más allá de que estén o no estén los recursos, no hay una priorización correcta de los recursos de los cuales se dispone para aplicar medidas concretas para las distintas problemáticas, los distintos temas de la ciudad en este caso. Es que se ponen cosas para decir, ya, estamos cumpliendo, ya, hay 7 camionetas de seguridad, ya. Pero ¿cuál es el ejercicio que hacen en sí? Es que hasta las 6 de la tarde nomás, si tú ves después de las 7 para adelante, ves el caos en el centro. Que es la misma crítica que uno hace con Carabineros, que a las 9 de la noche también abandonan el centro. Hablan de la hepatitis, Antofagasta. está lleno de carros vendiendo, hasta con galón de gas que el SEC dice que no se puede tener en el centro. Entonces uno dice, bueno, Antofagasta es solamente de día y de noche, ¿qué pasa? La tierra de nadie, en todos los lados. Por todos lados, hablamos de una hepatitis que se nos venía, que no podían vender. Chuta, están todos instalados, vende, vamos. Y lo más terrible es que yo no sé si peco de a lo mejor de que no corresponde, pero ellos invaden impuestos, pues entonces exigen salud y empobrecen más la educación y la salud, porque no estáis pagando ni un 0 impuesto. Por último, los vendedores ambulantes te pagan un impuesto único, pero sin embargo ellos que venden y sin una resolución Pero sanitaria, es que ahí volvemos al inicio del círculo, que es justamente la falta de trabajo la que provoca... sí, totalmente, estamos totalmente de acuerdo, pero volvemos al tema de la precarización también y cómo esto comienza a provocar que surjan estos trabajadores por cuenta propia, como les pusieron ahora, ponerle un nombre más elegante, creo yo. Sí, disculpa. Sí, adelante, Pablo. Yo no voy a hablar ni de cifra negra ni de invasión, porque obviamente llamar guagua negra o cifra negra tiene un componente racista que a veces naturalizamos sin saberlo. Los chilenos lo tenemos muy naturalizado, de todas maneras. Efectivamente, hay cifras que están perdidas, no hay un registro, digamos, y ahí yo pondría el énfasis, por ejemplo, el subregistro que hay de denuncias laborales que no se hacen, ¿ya? Que eso es terrible. O el subregistro que hay en el caso de las situaciones de violencia contra la mujer, ¿ya? Que yo diría que son de los delitos más importantes que se cometen. Tampoco se realiza. Uno los cometen empleadores y otros los cometen, digamos, parejas de mujeres en sus mismos hogares, digamos. Tenemos, y acá hago el paréntesis, la situación de Jimena, por la cual hicimos una velatón para también exigir justicia. Entonces, yo diría que hay cuestiones que cuando se pone, por ejemplo, el énfasis en el mal llamado Barrio Rojo, y todo el mundo dice, ay, pero que las prostitutas y no sé qué, no sé cuánto, en el fondo lo que buscan es regular algo que debería pensarse de otra manera. ¿Por qué se debería permitir, digamos, que hay un espacio donde se vulneran sistemáticamente los derechos de trabajadoras sexuales o nocturnas? Pero nadie pone el énfasis en eso, ¿no? Que tienen que pagar patente, pero también pasa en esos locales que les cobran a las mujeres por fuera para pagarle las cotizaciones y no se las pagan. Les retienen los documentos. Las mujeres no denuncian porque eventualmente van a salir expulsadas. Entonces, no hay una forma también de violencia institucional o diversas formas de violencia institucional que se practican en esos lugares, porque
uno podría decir, y esto está bastante investigado, cuando Doris dice pueblo sin ley, eso se decía de Punta de Rieles a comienzos del siglo XX en Punta de Rieles cerca de Chuquicamata. Y lo digo porque yo también lo he investigado en el caso de Calama, pasa algo similar en Mejillones, etc. Entonces, la pregunta es, ¿por qué pasa eso? Por la gran minería. Es así de simple. Entonces, ¿por qué no se pone el ojo también en aquella gran industria que va produciendo estas denominadas eufemísticamente externalidades negativas que van afectando al empleo, van afectando las relaciones entre hombres y mujeres, van afectando cómo se planifica la ciudad, porque obviamente, y espero que hablemos del plan regulador, cuando se habla del plan regulador o de las enmiendas que se hicieron hace algún tiempo para beneficiar a las grandes inmobiliarias para que pudieran construir más alto, actualmente una de las industrias que más ha puesto el énfasis en la carencia de empleo, la falta de empleo, es precisamente el sector de la construcción, que lo único que espera, no solo en Antofagasta, sino que también en Valparaíso y en otros lugares más, es nuevos planes reguladores que les permitan seguir acumulando capital a costa de los trabajadores, y eso pasa tanto con trabajadores migratorios como con trabajadores nacionales. Y no solamente acumulando capital, la verdad es que Seguridad, la intervención de estas empresas a nivel de ciudad, incluso como una cuestión de imagen, por una cuestión de impacto vial, de infraestructura, es sumamente potente. Jaime, desde esa perspectiva nos hemos ido quedando atrás también en este otro tipo de regulaciones como las que mencionaba Pablo y que tienen directa relación también con una injerencia mayor, por ejemplo, del Estado, centrándonos específicamente en el tema de la gran minería. ¿Se le tiene miedo a la gran minería y a las grandes empresas al momento de tomar decisiones que pueden ser beneficiosas para toda la comunidad, pero que sin embargo afectan específicamente a estas empresas? Sin duda, qué duda cabe de eso. Yo creo que... ¿Y qué se está haciendo para poder cambiarlo? De leer los diarios, ver la televisión, para darse cuenta que en realidad no ha habido, no sé si ganas, puede ser algunos aislados, algunos, no sé. Pero en general yo diría sistémicamente el problema es que el peso de una transnacional frente a un Estado es, yo diría incluso de grande a chico. O sea, David y Goliat. es una cosa, entonces uno dice de repente los políticos, y acá sí que uno puede hablar, que debieran efectivamente empujar ese trato más horizontal con la minería. Yo creo que muchas veces pueden discutir de muchas cosas, pero los temas duros de la región... Bueno, la minería termina pagando campañas también, hay que decirlo. Trato, sí, por cierto, pero este trato mal hecho. Porque ¿cuál es lo que te ponen arriba de la mesa? Y digámoslo con franqueza. Si no está la minería no hay empleo y la gente se muere de hambre. Así de simple. Y la minería con nuestras reglas, porque ¿qué es lo chistoso que nos pasa? Lo que hacen en esta región no lo hacen en ninguna parte del mundo. Entonces nos dicen, hacemos minería de clase mundial, pero cuando uno mira la minería de clase mundial se da cuenta que en ninguna parte, por ejemplo, instalan un galpón de acopio de concentrados de cobre como lo hicieron acá, no tienen los regímenes de subcontratación como los que tienen acá, no se llevan los minerales sin pagar un royalty como lo hacen acá. Entonces uno empieza a decir, ¿sabes qué? No, o sea, hacen gran minería, sí. Que uno puede tener reparos, si yo no soy en esto anti-extractivista, ni quiero que los cerros estén inmaculados, yo creo que puede haber progreso y me gustaría muchísimo que hubiera. Pero uno no puede seguir tolerando este trato donde la minería o se hacen las cosas como nosotros decimos o les pegamos el frenazo que le hemos pegado. Porque cuando uno se enfrenta a la minería y se sabe que está muy mal el precio del cobre y mira los últimos 6 meses hemos acumulado pérdidas, ningún negocio de cobre se plantea un horizonte que sea inferior a 10 años. Entonces si alguien me dice, mira, está mal el precio del cobre 1, 2, 3 años, sí, pero mira el último decenio. Y te vas a dar cuenta que las pérdidas que han tenido han sido francamente residuales. Entonces hay unos donde dice en qué minuto se da este paso y un paso que es complejo, porque lo primero es decirle a los antofagastinos, a las antofagastinas, que en realidad se puede vivir de manera distinta, que en realidad las cosas en otras partes son diferentes, que aquí a nosotros nos han hecho creer que hay que resistir todo esto. O sea, el tema de la contaminación, aquí como ya estamos condenados, pero hay minería y se pagaban buenos bonos, y como que por último eso lo valía. Pero hoy día ni siquiera eso. Entonces, ¿en qué minuto la ciudadanía dice, ¿sabéis qué? Paremos con este trato que está mal hecho? O sea, yo creo que uno debiera reconocer hoy día que después del episodio del galpón han cambiado muchas prácticas empresariales en la ciudad. Yo creo que hoy día el ferrocarril tiene una actitud distinta a la que tenía antes del episodio del galpón. Pero me parece que no deja de ser llamativo que ellos ejecutan un trabajo en sus vías y tuvieron 3, 4 días o 5 días en la ciudad ahí con un problema importante. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los antofagastinos con nuestro tiempo tenemos que subsidiar los trabajos de esa empresa? Porque al momento de repartir los beneficios de esa empresa, a ninguno de los que estuvo acá en un taco le toca ni siquiera, no sé, 100 pesos, un litro de benzina, no sé, tantas cosas. Cuando uno va a Calama Mejillones, si le toca un componente de la gran minería, se tiene que ir a 40, a 20 kilómetros por hora, llega al peaje y no te hacen un descuento, hay que pagar los 1.650 pesos. Entonces uno dice,
el trato está mal hecho. Po. O sea, todo lo que es plata para la minera, todo lo que es externalidad negativa, como decía Pablo, ha sido un eufemismo bien extraño, para la comunidad. Y a la hora del reparto, ¿qué nos toca a nosotros? No, estaba lleno de eufemismo hoy día, de todas maneras. No, por cierto. O sea, qué bueno comprender un poco más la yo utilización sé del que lenguaje. creo que- Lo que pasa es que me está gustando terminar, sí. pero a mí hay un tema sumamente importante que me gustaría conversar muy brevemente con Doris y con Pablo, y que tiene que ver, Pablo, directamente con los trabajadores a honorarios. Tanto el gobierno regional, sus interpretaciones, como el municipio, tienen una buena parte de su planta de trabajadores a honorarios, lo cual representa una problemática también, volviendo a la precarización del trabajo, sumamente importante para ellos. ¿Cuál es el primer análisis que haces respecto de este tema? Justamente en instituciones que no deberían tener por ningún motivo trabajadores honorarios. A ver, hay dos cosas. Para que la gente lo entienda primero, un trabajador honorario es un trabajador que boletea, aparentemente independiente, pero que en las reparticiones del Estado, gobierno central, salud, educación, municipio, universidades públicas, tiene una relación de subordinación y dependencia. O sea, debería ser regido o por el estatuto administrativo o por el Código del Trabajo. Esa es una discusión. Actualmente hay jurisprudencia de la Corte Suprema que indica que aquellos trabajadores y trabajadoras honorarios de municipios, de gobierno, etcétera, que han sido despedidos, han demandado ante los tribunales y han sido reconocidos, digamos, la relación de subordinación y dependencia, y el Estado ha tenido que pagarles plata. ¿Cuál es el tema? Actualmente a nivel nacional está el proceso en gobierno central de los traspasos a contrata, en condiciones que en el fondo lo que hacen es no considerar años de servicio y reducir las remuneraciones líquidas en aproximadamente 30%. Hay toda una movilización nacional en ese sentido. En los municipios es mucho peor. ¿Por qué? Porque los recursos que van desde el gobierno central son insuficientes para poder traspasar a muchas de esas personas a contrata, siquiera, que también es una condición precaria, y mucho menos a planta. Y por otra parte, los municipios han tendido a hacer dos cosas: aumentar sus contrataciones a honorarios, sobre todo para los programas sociales, Sí, lo siento. y por otra parte, externalizar los servicios a través de empresas contratistas, consultoras y de otro tipo. Y ahí el problema está tremendamente álgido. ¿Por qué? Porque se viene además la cotización obligatoria para los independientes. Claro. El tema es que a los honorarios se los quiere hacer pasar como independientes, siendo que tenemos subordinación y dependencia con las reparticiones del Estado. No, pero no tiene que ver. Muy brevemente, Doris, ¿cómo evalúas tú, de lo que conoces dentro del municipio por los años que lleva ahí, la realidad de los trabajadores a honorarios que están en el municipio? Nosotros no lo conocimos hasta que ellos se hicieron presentes y creo que fue muy válido, porque con las nuevas colegas pudimos ir entendiendo la situación y nos causó mucho cuidado que, como dice él, la dotación que se digamos, contrató, 200, y para los programas. Pero ahí también existe un abuso, y lo escuché mucho de la presidenta que estaba en esa reunión, diciendo de que ellos también tenían horario. Claro, porque el horario rige por una hora entrada y una salida. Pero a veces uno iba a la actividad y encontraba gente de honorario que si no te gustaba, empezáis a quedarte, empiezan como a empezarlos a despedir. Y inclusive con el colega Luis Aguilera muchas veces hemos de la actividad y le hemos dicho: ¿y ustedes no son honorarios? ¿Qué hacen acá? No, es que venimos por nuestra cuenta propia, o sea que los honorarios no tienen vida propia. Entonces creo que ahí también se produce se vio mucho también cuando hubo digamos, estaban en plena campaña, que muchos honorarios que se portaban bien fueron quedando y los que no se fueron. Y lo digo, ¿Se portaban bien te refieres que apoyaron la claro, campaña? Y lo digo responsablemente porque el que manejaba ahí, maneja ahí digamos, el programa, Ignacio León, que lo digo y vuelvo a insistir responsablemente, siempre le hemos dicho esa forma, inclusive habían cosas que no se respetaban, como el fuero maternal y las vacaciones y un sinfín de cosas que han ido viendo, tratándose y han ido entendiendo, pero en la práctica todavía falta. Y creo que en realidad no todos ganan lo mismo, se diferencian mucho de uno de otro, y creo de que ahí, insisto, es mucho el movimiento y los trabajadores no se le pagan como corresponde. Y ese tema seguimos teniéndolo presente, porque el tema no ha quedado con la última reunión que ellos tuvieron ahora, sino que se armó un acta en la cual nos hicieron llegar, porque tenemos que saber de lo que está sucediendo, porque entre todos son personas y también entregan
digamos la parte laboral, y increíble es que son la mayoría muy profesionales, o sea, casi todos son profesionales y entregan más que lo que el municipio les paga. Y ahí nosotros decimos qué está pasando, y como todavía no se norma si son parte de la parte, digamos, de la Código. claro, código, entonces quedan así como a la deriva. Están en el aire. Claro, y lamentablemente. si reclamáis mucho, como todas las cosas, sabéis que no nos sirve. Por eso nos hacen las denuncias. Abuso. ¿Ve? Muchachos, muchas gracias por habernos acompañado en esta gracias a oportunidad. ustedes. Doris, Pablo, Jaime, muy amables por haber estado con nosotros en Se esta agradece. nueva edición de Hora de Conversar. Espero que nos juntemos nuevamente en los próximos meses, porque creo que siento que se nos quedan varios temas fuera todavía y que sería sumamente interesante dar con ustedes. Muy buenas noches. Nosotros dejamos hasta acá esta nueva edición de Hora de Conversar. Amigos y amigas de Antofagasta Televisión, muchas gracias por habernos acompañado y nos encontramos en una próxima edición. Hasta pronto, que estén bien.